Jesús. Gloria a Dios. El título de la pequeña plática que tenemos hoy es En busca de su rostro. Y en Primera de Crónicas 16:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Y todos sabemos que cada año pues trae momentos así decisivos, pero que desde que llegó el año 20 cambió nuestro mundo de una manera inesperada, algo que nadie esperaba, ¿verdad? El primer caso lo confirmamos de la pandemia en enero del 2020, donde un muchacho de aproximadamente 30 años le encuentran el COVID-19. Allá para marzo, las acciones estadounidenses registraron su peor momento desde el 1987. Todas las actividades se convirtieron en actividades virtuales, lo que conocemos mucho por el Zoom. Muchos se quedaron sin trabajo. Por allá, por otra parte del mundo, había una plaga de langosta comiéndose toda la vegetación. Y de droga ni siquiera vale la pena de mencionar lo que el diablo se está haciendo. Se está llevando a jóvenes, a niños pequeños, medianos y grandes. A todos se los está llevando, no importa la edad, porque él sabe que le queda poco tiempo. Por allá matan a una persona de color y porque la gente cree que fue una injusticia, comenzaron a vandalizar los negocios y a matar a cualquiera que se opusiera a su queja. Para el mundo entero, todo se convirtió en una incógnita. Entonces, ¿cómo debería responder el cristiano que cree que la Biblia es la autoridad revelada para la vida a este tipo de situación que estamos viviendo? Muchos están un poco atribulados por lo que está sucediendo, pero deberíamos sorprendernos. Y debería sorprendernos de que este mundo pagano proponga cosas paganas, o que las iglesias que reclaman el nombre de Jesús estén cediendo a las presiones de la Babilonia moderna, metiendo al mundo dentro de la iglesia. Honestamente, ¿por qué nos sorprende cuando una organización que es conocida por provocar aborto a madres que no quieren sus bebés, están cogiendo las partes de esos niños para venderlas a otros países? Ya la palabra de Dios nos advirtió que buscáramos a Jehová, que buscáramos su poder y que buscáramos su rostro continuamente. ¿Por qué? Porque nunca debemos subestimar a dónde nos llevará el rechazo de la verdad de Dios. Le voy a contar un cuentito. Un joven entró en una joyería para comprar un anillo de compromiso. De pie, así frente al mostrador, todo nervioso, miró a través de la tapa de cristal a una bandeja de hermosos diamantes. El vendedor sacó algunos de sus diamantes más finos y sostuvo cada joya preciosa a la luz. Los diamantes eran piedras de calidad, pero el joven no quedó impresionado. Ninguno de ellos le llamó la atención. Al darse cuenta de que se necesitaba un nuevo enfoque, el vendedor sacó un pedazo de terciopelo negro y lo colocó sobre el mostrador. Usando sus pinzas, tomó nuevamente los mismos diamantes y los colocó sobre el fondo negro. Mientras lo hacía, toda la luz de la habitación pareció atravesar la piedra y la hizo brillar como nunca antes. El hombre quedó deslumbrado. Había visto este mismo diamante momentos antes, pero no así. Toda la belleza de esta piedra preciosa ahora se realzó dramáticamente y se mostró claramente para que él la contemplara. Al notar su aprobación, el hombre dijo que este era el diamante que quería comprar. ¿Qué cambió la visión del hombre? ¿Por qué la costosa piedra que solo unos momentos antes había parecido un poco impresionante, ahora brillaba como las estrellas en una noche sin luna? En el negocio de la joyería, el fondo oscuro
marca la diferencia. Cuando se coloca sobre el mostrador de vidrio, el terciopelo negro hace que la luz del techo irradie brillante a través de la piedra, revelando su verdadera belleza y haciendo que brille y brille más intensamente. Elimina el fondo negro y es difícil ver el esplendor del diamante. Es la oscuridad lo que hace que la piedra estalle con una luz deslumbrante. El mismo principio se puede aplicar al ámbito espiritual. Para apreciar plenamente el amor de Dios, debemos examinarlo contra el fondo negro de su ira. La negrura de la ira de Dios muestra la piedra impecable de su gran amor para nosotros, pero quita el telón de fondo negro de su ira y nuestro aprecio por el brillo de su asombroso amor se desvanece. La joya de Romanos es el Evangelio, las buenas nuevas. Sin embargo, antes de que podamos comprender y apreciar completamente las buenas nuevas, debemos comprender las malas noticias que Pablo nos presenta en Romanos 1, del 18 al 32. Y dice así, este párrafo, esta lectura lleva por título la culpabilidad del hombre. Y dice, comenzando en el versículo 18 del capítulo 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Esta escritura es una imagen de lo que estamos viviendo ahora mismo. Esto es lo que pasa cuando rechazamos la verdad de Dios y Él nos da lo que tanto insistimos en querer. Él ya no nos limita por su gracia y nos deja ir tras nuestros deseos pecaminosos. Y cuando llegamos a este punto, no hay límite a la depravación moral a la que podemos llegar. El diablo sigue inventando y así
así como los teléfonos que siguen upgrading, de la misma manera el pecado cada día, cosas más horrendas, donde todos nos quedamos con la boca abierta del descaro que estamos viendo a nuestro alrededor. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que busquemos a Jehová, que busquemos su poder y que busquemos su rostro continuamente. Y por favor, no creamos que Romanos 1 es para los que están afuera de la iglesia. Esta carta fue escrita a la iglesia porque eso crea en nosotros un pequeño orgullo o digamos, va a ser un envanecimiento donde podemos perder conciencia de lo que es el pecado y sin querer comenzamos a rechazar esta verdad de Dios que Dios nos está dando. Pecado es pecado dentro y fuera de la iglesia y Dios no lo tolera. En 1 Corintios 6 del 9 al 11 leímos que habla de todos aquellos que no van a heredar el reino de los cielos. Pero me gusta el versículo 11 donde dice: y estos eran algunos de ustedes, pero fuisteis lavados, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. A todos nos gusta que Dios es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios de gracia y por eso le alabamos. Pero ¿cuántos de nosotros queremos aceptar lo que Pablo está describiendo en esta escritura? Un Dios que está revelando su ira desde el cielo contra toda impiedad. No podemos pasar por alto que una de las cualidades del carácter de Dios es su ira. Él no solo es amor, sino ira. Y a veces nos concentramos o en el uno o en el otro, pero para Dios, Él puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y por supuesto que no nos gusta la idea de su ira, porque nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es la ira. Nosotros vemos la ira de Dios a través de lo que nosotros entendemos por lo que es ira. La ira humana casi nunca es buena. Dios no es como los hombres. La ira de Dios no es emocional, no es irracional y no está llena de venganza. La ira de Dios es sensata, es justa y controlada al pecado. De los estribos. Dios es lento para la ira, pero Él no guiña el ojo al pecado. La ira de Dios es una ira santa y muchos creen que Dios es un plato así como si fuera un plato en el buffet. Yo conozco una pareja que van al Asian Buffet casi todos los domingos. Allí escogen lo que quieren y lo que no quieren, que si esto sí y aquello no. Entonces creemos que podemos hacer lo mismo con Dios. Y yo quiero amor y misericordia y mucha gracia, pero no justicia, no ira. El Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pablo dice que esta ira descubre, saca a la luz desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Está en tiempo presente, lo que significa que está sucediendo en este momento. Aquí no se está hablando del juicio eterno. Ese es otro mensaje, aleluya. Pero ¿qué es la ira? ¿Dónde la podemos ver? Por allá por los años 80 apareció una enfermedad que le llamaban el HIV. Muchas personas dijeron que eso era la ira de Dios contra los que practicaban lo no normal. Después cambió el milenio y pasó el incidente de septiembre 11, donde cayeron las Torres Gemelas, y otros dijeron que esa era la ira de Dios siendo derramada sobre nuestra nación. En las noticias ayer dijeron que van 4 millones de personas que han muerto en el mundo debido al COVID-19.
19 y solamente en Estados Unidos sobre 600,000. Hay otro grupo que alega que esa es la ira de Dios sobre esta generación. Y como yo todavía no he podido conocer la mente de Cristo, ni afirmo ni desafirmo, me quedo calladita porque me dijeron que calladita me veía más bonita. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? Yo creo que es el permitirnos enterrarnos cada día más en el pecado en el que estamos insistiendo y rehusando a dejar. Dios no ignora lo que está pasando aquí en la tierra. Dios ve todo lo que está pasando. Él ve la impiedad. Él ve la injusticia, Él ve la falta de devoción, falta de reverencia y falta de adoración a Dios. Él ve el desprecio total hacia Él. Cuando insistimos en practicar el pecado, se nos hace fácil ahogar la verdad de Dios en nuestras vidas, que por consecuencia nos hunde más, nos lleva a una mayor impiedad y a un mayor endurecimiento de nuestra conciencia. El pecado ahoga esa voz de la razón y la conciencia, y el pecador se hunde cada día más y más, durmiendo con más personas, consumiendo más drogas, idolatrando todo lo que se le atraviesa en el camino, hasta descuidando reunirse con los hermanos en la iglesia. Y nadie puede alegar: ay, yo no sabía, porque Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Hay cosas acerca de Dios que no podemos ver, pero podemos ver los efectos de sus atributos a través de la creación del mundo. Podemos ver su poder, podemos ver su majestad, su gloria, su creatividad. Han visto las flores en estos días, aleluya. Y eso debe ser motivo suficiente para dar gracias y para adorar. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el cielo de arriba proclama la obra de sus manos. La Biblia deja en claro que el malvado siempre está tratando de suprimir la verdad de Dios. El necio está constantemente tratando de convencerse a sí mismo de que Dios no existe. Pero lo que Pablo está diciendo es que la creación misma es el juez, debido a que Dios se ha revelado tan claramente a través de lo que ha sido creado. Todos estamos sin excusa. La revelación natural no lleva a nadie a la salvación, sino a la realidad de que el juicio de Dios es justo y que nadie tiene excusa. La revelación natural es suficiente para condenar al hombre, pero no para salvarlo. Quizá eso explica por qué Pablo tenía tanta urgencia de ir a Roma y a otros lugares a llevar el evangelio. Él sabía que la creación del mundo es suficiente para condenarlos, pero necesitaban escuchar el mensaje de Jesús. Necesitaban escuchar el mensaje de la cruz para poder ser salvos. Independientemente de todo, su punto es que la ira de Dios se revela porque nosotros no tenemos excusa, pero aún así insistimos en ahogar la verdad, y cuando lo hacemos nos convertimos en idólatras. La razón por la que Dios no acepta ninguna excusa es porque aunque conocemos a Dios a través de la creación, no lo buscamos ni le damos las gracias. Preferimos adorarnos a nosotros mismos, a cuidar de cada uno del yo, antes que a Él. Y si miramos los versículos del 21 al 23, Pablo no está diciendo que ellos sabían todo lo que hay que saber de Dios. Lo que él quiere explicar es que todos sabemos de lo más adentro de nuestros corazones que hay un Dios y que hay un ser más grande que todos nosotros, y muchas veces nos negamos a reconocer que existe un abismo entre nosotros y Dios. En el momento que decidimos ignorar a Dios y establecer nuestra propia versión, nuestras mentes comienzan a la dirección hacia una oscuridad
más profunda. Y es por eso que no entienden que las decisiones que están siendo tomadas en nuestra sociedad lo ven como algo normal. Ay, eso fue que nació así. Nació con un desbalance de hormonas. Y algunos de estos pecados que Pablo menciona, como la codicia, la envidia, la contienda, el chisme, la calumnia, la arrogancia, son rasgos comunes en muchos cristianos y se encuentran dentro de las iglesias. No lo entienden porque están inútiles en la manera de pensar y sus corazones están oscuros. Alguien dijo en una ocasión, en un universo moral es imposible apartarse de la verdad de Dios y no sufrir las consecuencias. La ignorancia es el resultado de una elección. Las personas que no conocen a Dios son las que han tomado la decisión de no conocerlo. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios con una mente que quiere buscarlo, pero cuando hacemos que esa mente se aleje de Él y no lo honramos y no le damos gracia, esa misma mente se vuelve inútil, se vuelve ignorante, se vuelve necia. ¿Se acuerdan del pueblo de Dios cuando salieron de Egipto y estaban esperando a Moisés, que estaba en el monte recibiendo la ley de Dios? El salmista dice en el Salmo 106, 19 al 20, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Su pecado no fue solo de idolatría y de inmoralidad, sino también de ingratitud después de todo lo que Dios había hecho por ellos. Nada de esto degradó a Dios, los degradó a ellos. Ellos se bajaron a sí mismos para ser criaturas y siervos de una bestia hecha por manos de hombre. Quizá eso sea parte de la ira que se derrama, la necedad, la ignorancia, la locura, la pérdida de la mente dada por Dios para pensar en cualquier tipo de razonamiento lógico. Se creen sabios cuando en realidad son ilógicos, son necios. Y cuando no buscamos a Jehová, y cuando no buscamos su poder, y cuando no buscamos su rostro continuamente, comenzamos a rechazar la realidad de la existencia de Dios. Comenzamos a planear cómo arreglar nuestras vidas mañana o pasado mañana o el año que viene, nada ahora. Comenzamos a ignorar la convicción del Espíritu Santo en nosotros y comenzamos a creer que son otros los que tienen que arreglar su vida. Nuestra tendencia a rebelarnos contra el conocimiento de Dios ha sido evidente a lo largo de este pasaje. Aunque sabemos la verdad, tendemos a rebelarnos contra ellos. Aquí es donde nos encontramos como nación en este momento. Como resultado, la ira de Dios se está revelando por todas partes. Tenemos ídolos donde quiera que miramos. Trágicamente, cuando rechazamos a Dios, inevitablemente adoramos un sustituto. A eso se le llama idolatría. Estamos tratando, ellos están tratando de legalizar todo lo que Dios no le agrada. Los programas de televisión llaman e invitan a los más pervertidos que puedan encontrar y la audiencia aplaude y grita por lo que están haciendo. Esta es la ira de Dios. Dios ha retrocedido y ha permitido que el mundo se vuelva completamente loco. Hubo un dramaturgo en el 1950, y este hombre escribió: la Tierra es el lugar al que otros planetas envían sus locos. Qué expresión más fea para describir la humanidad que fue hecha a la imagen de Dios. Cuando Dios entrega a las personas y pone en movimiento su ira, no importa quién esté en la Casa Blanca, no importa quién esté en la alcaldía, no importa quién esté en la junta escolar, eso no importa, porque cuando la ira de Dios es nuestro problema, la bondad de Dios
es nuestra única solución. Hermanos míos, busquemos a Jehová, busquemos su poder y busquemos su rostro continuamente. Dios te bendiga. Gracias.